LTV es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Todo es Posible si Puedes Creer, un programa de la Iglesia de la Ciudad de Reconquista, norte de Santa Fe. Quien te habla, el pastor Daniel Caramuti. Reconquista está al norte de Santa Fe, pegadito a Avellaneda. Aquí en Avellaneda, en los estudios de LTV Regional, grabamos nuestros programas que no salen en vivo, sino en diferido, a través de la señal de LTV Regional y también de Canal Luz para toda la República Argentina. Una característica que tiene nuestra zona es un lugar muy lindo, muy caluroso. Cuando hace calor, hace calor. Cuando llueve, llueve bien bastante. Es la cantidad de agricultura circundante que tenemos. Y bueno, ¿qué agricultor no sabe que para esperar una buena cosecha debe hacer primero una buena siembra? Es decir, tiene que preparar el terreno, tiene que sembrar, cuidar, para que finalmente luego la cosecha sea pingüe y las ganancias sean generosas. Bueno, se puede esto entender en lo natural, pero ¿cómo nos cuesta entender esto en lo espiritual? El hecho de que es más bienaventurado dar que recibir, lo que dijo Jesús. Y hoy te quiero expresar algo que va a alentar tu fe para que entiendas la manera en que Dios progresa a los que tienen fe, a los que son hijos de Dios. Para que puedas quizás aprender hoy algo nuevo que cambie tu situación financiera y mejore tu situación financiera en esta Argentina tan difícil que estamos viviendo hoy día. Vamos al programa. Muy buenas tardes. Queremos darte la bienvenida a este programa que se llama Todo es Posible. Quien te habla, el pastor Daniel Caramuti de la Iglesia de la Ciudad de Reconquista, junto a mi señora. Hola, yo soy Liliana Caramuti y realmente estamos re contentos de poder empezar a tener este nuevo tiempo juntos. Agradecemos a LTV Regional este espacio y la idea es poder encontrarnos y desde temas de actualidad poder tener una palabra alentadora, consoladora de parte de Dios. Bueno, dice esta introducción acerca de siembra y cosecha, porque en cuestiones de fe no nos podemos quedar cortos, Dice 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8. Te lo voy a leer en una versión ampliada y dice de esta manera: siembren con generosidad. Está hablando el apóstol Pablo y está hablando en relación a ofrendas. Siembren con generosidad. Recuerden, y está hablando a una iglesia en Corinto, ¿no? A la iglesia de Corinto, gente que estaban escuchando a Pablo siendo enseñados en relación a cómo poder ellos vivir dentro de lo que era su situación del momento, ¿no? Bajo la cobertura, bajo el diseño de Dios en sus economías personales, en sus negocios, en sus trabajos. Dice, siembren con generosidad. Recuerden esto, decía Pablo: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Importante esto, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan
todo lo necesario para toda buena obra, para que toda buena obra abunde en ustedes. Y quiero decirles, queridos que me están escuchando, que de este texto que he leído podemos sacar algunas enseñanzas importantes. Estoy hablando de 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. Primero, es importante proponerse quedar antes que dar. Proponerse quedar antes que dar. Dice, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Es decir, cada uno tiene que entender que, bueno, es bendecido, y no solamente para vivir en lo cotidiano, sino uno es bendecido para bendecir. No solamente es para mí y mi familia, no solamente es para mí y los míos, sino es poder bendecir a otro. La palabra nos enseña que tenemos que amar a Dios y a nuestro prójimo también. Y una forma que amamos al otro es a veces pudiendo dar una ofrenda que lo ayude, una ayuda económica, un aventón, algo que lo ayude. Eso es en lo personal, pero también en la cuestión de la iglesia, para que la obra se pueda hacer, porque todo tiene costos hoy día, y bueno, y Dios nos bendice a los que participamos de la iglesia para que podamos voluntariamente dar de lo recibido de la mano de Dios. Entonces, primero, proponerse qué dar antes de dar. Segundo, dar con alegría, no con mufa. Señor, gracias, me has dado tanto. Señor, qué bueno poder compartir y cooperar con vos en la obra y darte de lo que me diste, que es mío, y yo lo doy sin egoísmo para bendición de otros. Tercero, debemos dar al propósito que la necesidad cumplirá cuando sea suplida. Debemos dar al propósito que la necesidad cumplirá cuando sea suplida. Te lo hago en un ejemplo. Hace poco en la iglesia hicimos la vereda, ¿no? Que estaba tan fea. Pero ¿cuál fue? ¿Para qué dimos? Para la vereda no. El propósito que podamos tener una vereda que nadie se caiga y se rompa la cabeza caminando por el frente al templo. Para que cuando salga la gente mayor de la iglesia no se pueda caminar en piso, digamos, liso. ¿Para qué lo hagamos? Para embellecer la casa de Dios. Y así también embellecemos el barrio. ¿Se entiende? Bueno, lo tercero, entonces, debemos dar al propósito que la necesidad cumplirá cuando sea suplida. Y el cuarto punto, el resultado de dar conforme al Espíritu, a lo que enseña el apóstol Pablo, hará que abunde en nosotros toda gracia, toda gracia. ¿Y para quién es esa gracia de Dios? Bueno, para vos que das, primeramente, para tener siempre, ¿qué cosas? En todas las cosas, todo lo suficiente. ¿Con qué finalidad? Para toda buena obra, para que podamos realmente ayudar a que lo que Dios soñó, lo que Él planificó, lo que Él está llevando a través de una iglesia, por ejemplo, pueda llevarse a cabo. Dios es conocido como el Shaddai, el Dios todo suficiente, y no como el barato, el Dios barato, una traducción propia que estoy inventando, equivalente a un Dios pobre, escaso y avaro. Dios no es el barato, Dios es el Shaddai, el Dios todo suficiente. Dios es tan generoso, ¿sí?, en bendecir a sus hijos, que como sigue diciendo, vos podés ver esta escritura así en el versículo 10 de 2 de Corintios capítulo 9, da semilla al que siembra, da semilla al que siembra. El Señor quiera que vos, yo, la iglesia, lleguemos a tal plenitud de fe al sabernos aumentados, multiplicados y enriquecidos en todo, porque Dios es un Dios que da con sobreabundancia, que sembremos cosechas. Sembremos cosechas. Y ahora te voy a explicar de qué se trata. Ese día vamos a recibir como recompensa un huerto completo de frutos.
una de las cosas que se cuestiona a la iglesia, no, pero hay que dar ofrenda, hay que dar el diezmo, se malinterpreta, se cuestiona, se habla mal de eso. No, hay gente que no lo entiende ni lo va a entender porque le falta lo primero, que es tener a Cristo en su corazón. ¿Qué va a entender las cosas del Espíritu si el Espíritu Santo no está en él? Y puede entender que cuando va a una ferretería y pide una herramienta, sale 10.000 pesos y la tiene que pagar. Pero no puede entender que un pastor vaya a comprar una herramienta para la iglesia y salga 10.000 pesos y no tenga que pagar porque no hay recursos, porque la gente no da una ofrenda, no da su aporte. Eso no lo puede entender. O sea, de alguna manera piensa que el pastor místicamente saca, no sé, multiplica billetes, ¿no? De una manera así milagrosa, media loca, media tirada de los pelos, y no es así. Hay algo importante, hay mucha gente que tiene mucho y es muy egoísta en su corazón. Jesús dijo, el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Óigame bien, usted que me está oyendo, que tiene mucho. ¿Qué va a pasar con todo lo que usted tiene cuando eventualmente no esté? Bueno, ya lo recibe mi familia, perfecto, yo también valoro eso, tengo mis reservas para mi familia cuando yo falte, pero el problema es, ¿y qué tal si en vida, ¿no? Usted procura de alguna manera bendecir la obra de Dios? Usted sabe que las buenas noticias, el Evangelio, hay mucha gente que ha escuchado el Evangelio 1, 2, 3, 4 veces y aún así sigue con sus oídos tapados porque no quiere oír, ¿no? Pero hay gente que todavía no oyó las buenas noticias ni una vez. ¿Sabe por qué hacemos este programa que habla de fe y de creerle a Dios? Porque hay gente que hoy día tiene su fe apagada. ¿Sabe por qué a veces las iglesias no pueden hacer mucho más en cuanto a programas para trabajar con ancianos, con adictos, con el hambriento, con el necesitado? Porque no hay recursos, no hay dinero. Y usted me dirá, bueno, es un tema de la iglesia con Dios. No, es un tema real. O sea, es un tema de pensarlo naturalmente. Es decir, yo no puedo pretender que una institución como una iglesia, por ejemplo, o un instituto de atención médica para gente carenciada pueda funcionar si no tiene recursos. Y la iglesia cristiana evangélica, la iglesia de la ciudad de Reconquista, no tiene otro recurso que lo que voluntariamente la gente da. Fíjate, querido que me estás escuchando, querida que me estás escuchando, que jamás hemos puesto en nuestro programa un número de cuenta para que vos pongas nada. Al contrario, lo hacemos de generosidad, pagamos esto de generosidad, pagamos el espacio, pagamos al editor. ¿Por qué? Porque queremos llevar un mensaje de fe, algo que sabemos que es bueno, que se oiga. ¿Para qué? Para que muchos alcancen favor y benevolencia de Dios. Por eso, una de las cosas, para ir cerrando esta primera parte del programa, Dios es tan generoso en bendecir a sus hijos que da semilla al que siembra. Estos días grises de restricción y prohibiciones que afectan la economía, ¿no?, nuestra aquí en Argentina, no deben ser igual en la iglesia del Señor, no deben ser igual para los hijos de Dios. Por el contrario, estos días son días de avances económicos. ¿Qué tal si le pedís al Señor una idea de negocio? ¿Qué tal si le pedís el concepto y el entendimiento de cómo hacer una autogestión productiva? Alguien tiene que ser dueño de comercios, alguien tiene que ser dueño de emprendimientos en la ciudad. ¿Por qué no tú, no? Por eso, ¿y qué vas a hacer cuando tengas eso? ¿Vas a guardar todo en una caja fuerte? ¿Por qué no compartís, no? ¿Por qué en vez de quedarte corto en fe, le pedís al Señor la sabiduría para poder dar? Y a esto voy finalmente
muchas veces la situación pasa porque no entendemos que, en definitiva, la siembra que hagamos va a llevarnos a una cosecha. En la iglesia, a pesar de que nuestra economía no es la mejor, pero damos ofrendas a varias instituciones. Bendecimos, y bendecimos bien, porque creemos que Dios es un Dios bueno, generoso. Y a veces cuando no tenemos, las partidas no están, le pedimos a Dios: Señor, tu palabra dice que tú das semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué está sucediendo que ese dinero, ese recurso no llega? Y milagrosamente, de alguna manera, Dios despierta el corazón de alguien y ese dinero llega, y ahí sigue el círculo de la fe, ¿no? Porque de lo que damos, recibimos. De lo que recibimos, damos. Y a su vez, bendecimos y ayudamos a otros que menos tienen. Vamos a la pausa musical. Tenía 16 y en un cerrar y abrir de ojos, de un momento para el otro, toda mi vida en un suspiro me cambió. Y yo me pregunté, este vacío en mi vida, el miedo a mí me invadía, mi cuerpo se estremecía de dolor. Tuve que inventar a quién contarle mi agonía, a quién contarle que sufría, a quién contarle que ya no podía más. Tuve que inventar a quién contarle mi tristeza, a quién contarle de mi enojo, y así poder llorar. O así como aprendí que existe Dios y que Él bien sabe lo que conviene y lo que hace, cómo ayudarme y salvarme del temor. O así que recibí a Jesucristo en mi vida, su fuerza ya me sostenía y su espíritu en mi vida me cambió. La fe sobre el temor es esa fuerza que me has dado, que me sostiene y que ha empezado a acompañarme día y noche, mi Señor. La fe sobre el temor, la sangre que has derramado, la que me muestra que soy sano, es la corona que me has dado, mi Señor. Tú me diste libertad, tú me diste sanidad, tú me diste la victoria y hoy me puedo levantar. Tú me diste libertad, tú me diste sanidad, tú me diste la victoria y hoy te puedo adorar. Tú me diste libertad, tú me diste sanidad, tú me diste la victoria y hoy te puedo exaltar. Bien, y en esto de sembrar, quiero leerte
esto de ofrendar, el tema que estamos tratando hoy. Te quiero leer lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 25. Está hablando del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. Dice, pero me pareció necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien ustedes enviaron a ministrar mis necesidades. Me pareció necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien ustedes enviaron a ministrar mis necesidades. Pablo reconocía en Epafrodito a un hombre de Dios, verdadero hermano en la fe, un fiel ayudante y colaborador, un compañero de milicia, de ministerio significa esto, un buen mensajero del Evangelio y uno, además, que buscaba ocasión para rendir un servicio sacrificial en beneficio de Pablo, supliendo sus necesidades. Es decir, Epafrodito suplía las necesidades de Pablo. Y vos decís, ay, mirá qué vividor Pablo, fíjate, pobre Epafrodito, encima hacerlo venir, hacerlo viajar para traerle a él. Bueno, Epafrodito no fue un superhombre ni nada parecido, pero su nombre y sus cualidades quedaron escritos en la Biblia para que, por la inspiración del Espíritu Santo, busquemos ser como Él. Si partieras hoy a la presencia del Señor, ¿cómo te va a recordar la gente o la iglesia? ¿Serías igual que Epafrodito? ¿O alguien que ni siquiera nunca se preocupó por saber si la iglesia donde concurría tenía una necesidad, ¿no? El viejo dicho, Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz, pero de mí no esperes nada. No, no se trata de eso. Se trata de que realmente estemos. Hace poco falleció un querido hermano en Cristo, un pastor precioso, el pastor Daniel Cabañas, y realmente sorprendido, un hombre joven. Y hablando con uno de sus hijos le pude preguntar cómo hicieron para cubrir los gastos de sepelio, y él me decía, mirá, pastor, estamos teniendo unos gastos fuertes con el tema de la sepultura, y yo podría haber dicho, bueno, Dios proveerá. No, Dios proveerá nada, minga. Dios ahí cuánto es y demás. Así que, bueno, pude compartir esta necesidad con otros pastores que están, iglesias que están ayudando, y yo mismo también. Es decir, acá la cuestión se trata de que la fe sea una fe activa, una fe práctica y una fe, ¿sí?, que pueda ayudar a otro. A veces vemos necesidades, hay gente, y lo digo, por favor, entiéndame bien, en ningún momento la Biblia dice que usted no tiene que tener, al contrario, tenga y tenga mucho, pero hay gente que tiene tanto para vivir hasta 5 vidas juntas. Pero es amarreta a la hora de dar una contribución para poder bendecir la obra de Dios. Es increíble. Y no hay nada voluntario. Es decir, mirá, tengo esto, quiero... o si no, está la otra faceta, ¿no?, de los que dan voluntariamente. Como me dijo una vez una chica, ay, mi abuela se le quemó la heladera, la voy a traer a la iglesia. Y digo, pero me imagino arreglada. No, la voy a traer quemada a la iglesia para que la arreglen. ¿Y para qué querés para qué la vas a traer quemada? Y así la arregla la iglesia. Ahora, permitime, le digo, ¿por qué tu abuela tiró la iglesia, está pensando tirar la heladera a la calle y a vos se te ocurrió traer a la iglesia? Y porque no sirve más. ¿Y eso qué significa? Que los repuestos son muy caros y que sale más barato comprar una nueva que arreglar esta. Entonces, si vos no lo vas a hacer, ¿por qué querés que la iglesia lo haga? Ay, se me ofendió. Porque hay gente que es así, trae lo peor de lo que tiene. Ay, tengo este mueble horrible, lo voy a llevar a la iglesia. O tengo esta ropa para donar, que es de lo peor que tengo, eso voy a llevar a la iglesia. ¿Por qué no hacemos un cambio? ¿Por qué no hacemos algo diferente? ¿Por qué no somos como Epafrodito, que suplimos a las necesidades de una manera generosa, creativa, buena, ¿sí?
¿Qué pasaría si hoy murieras? ¿Te recordarían como Epafrodito, como un hombre generoso? ¿O en tu epitafio escribirían: aquí yace un cristiano flojo, en nada fiel a Dios, borrado de la iglesia y del servicio a Cristo, y que solo se servía a sí mismo? Y esto vale lo mismo en versión mujer, ¿no? Cuestionadores del diezmo, cuestionadores de la ofrenda. Haga beneficio, pastor, haga bingo. Mira, esas son cosas a las que a veces las iglesias han tenido que recurrir por causa de falta de la generosidad de las iglesias en el dar. Yo creo diferente, creo en preguntarle al Espíritu Santo qué le parece bien. Acuérdense lo que decía la palabra de Dios cuando estaban por enviarlo a Pablo y Bernabé: les pareció bien, y al Espíritu Santo, a nosotros y al Espíritu Santo, ver qué le parece a Dios, y en todo caso obrar en relación a la sabiduría y a la dirección que Dios está dando. Interesante es que Epafrodito servía en el ministerio de otro, es decir, esto es en el ministerio del apóstol Pablo, y para edificación de la iglesia, que era otro más grande que él, que era Jesucristo, y ocupado en esos negocios de su padre, enfermó y aún casi muere. Ahora, ¿qué quiero significar con lo que digo? Y ya vamos terminando. Es simple. Epafrodito no tiene un libro en la Biblia que lleve su nombre. Poco se habla de él en los escritos de Pablo, pero él no levantó ninguna iglesia y no he conocido ninguna mamá hasta el momento que le haya puesto a su bebé recién nacido Epafrodito Pérez. Yo no lo conozco, por lo menos. En otras palabras, Epafrodito fue aparentemente intrascendente en cuanto a fama, pero ante los ojos de Dios, de su pastor Pablo y de la iglesia de Filipos, fue todo un campeón. Así que a vos te puede pasar igual. Nada dice en la Biblia acerca de cómo Epafrodito llegó a ser un líder importante al lado de Pablo. Sospecho, por mi propia experiencia, que se enfocó más en amar y en servir a Dios con un espíritu dócil, enseñable, humilde, que aparentar ser algo que no era, y así un día se vio jugando las grandes ligas de héroes de la fe, en el casi anonimato, claro está, pero héroe al fin. Entonces yo, para culminar, quiero hacer un llamado a que se levanten allí de los que me están viendo, Epafroditos. Muchos de ustedes tienen una iglesia cristiana evangélica cerca, muchos de ustedes que se congregan. Pregunten, ¿qué se puede llegar a hacer? ¿Qué donativo pueden dar para que la iglesia esté mejor? Ya sea para mejorar el espacio de los chicos, para tener a los chicos, para tener un merendero, para tener un comedor social, para poder hacer algo, dar una generosidad a iglesias que están haciendo su lugar de encuentro de una manera con mucho esfuerzo, porque no les alcanza los recursos para sostener gente que está llevando el evangelio a lugares donde ningún otro va. Bueno, ¿qué te parece si hacemos lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Que sembremos, que demos, porque si damos con generosidad, una cosecha grande se nos va a volver y la vamos a tener en nuestro regazo apretada, remecida, una cuestión que uno dice, ¿de dónde saqué yo esto? Bueno, de la generosidad en el dar. Yo te invito a que lo hagas y te invito a que puedas probar la fe, no te quedes corto de fe, y si en este tiempo andás con dificultad, no te pegues un tiro en el pie achicando tu contribución a Dios. Al contrario, sé más generoso y vas a ver cómo la palabra de Dios se va a cumplir de una manera extraordinaria al ver a Dios defendiendo tu economía, defendiendo tus asuntos personales, económicos, y favoreciéndote para que encuentres un camino de salida, un camino de solución a lo que te está aconteciendo en estos días y te aflige. Así que de mi parte nada más, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Chao, nos vemos en nuestro próximo programa.